Psicoflix, episodio 190. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 22 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 190, en el que vamos a hablar del suicidio desde un punto de vista existencial contextual. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y hoy estamos grabando ya el último episodio de este año. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye, pues muy bien, oliendo ya a polvorones, ¿verdad? Está la Navidad tan cerca, bueno, y este episodio la tendrá ya encima. Nosotros estamos grabando con antelación porque así nos vamos de desconexión un ratito. Y es que hemos dejado mucho trabajo hecho, ¿no? Como por ejemplo el curso que termina el 23 de diciembre, bueno, termina la promoción el 23 de diciembre sobre abordaje del suicidio con Pedro Martín Barrajón y Miguel Guerrero. Un episodio muy chulo que de hecho con Miguel estaremos almorzando en 5 días, ¿no? Después de este episodio, creo yo. Sí. La verdad que con muchas ganas, ¿no? También de poder desvirtualizar a los docentes que pasan por aquí, la verdad que con mucha alegría. Sí, y bueno, hoy también tenemos bastante alegría porque tenemos, es que de verdad, los profesionales que vienen aquí, las profesionales que tenemos delante, en muchas ocasiones nos hacen pequeñito, a mí me hacen sentir a veces pequeñito porque, bueno, cuéntame, Jay, ¿quién tenemos por aquí? Pues tenemos a Susana Al-Halabi, ella es doctora en psicología, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, especialista en terapia de tercera generación, investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental del Instituto de Salud Carlos III y profesora visitante del National Suicide Research Foundation de Cork, en Irlanda, y también de la Universidad de Columbia, donde pues fue galardonada, ¿no?, con una beca del prestigioso programa Fulbright. Y bueno, pues además es autora de 70 artículos en revistas de impacto internacional, una treintena de capítulos en libros y más de una veintena de artículos de divulgación. Bienvenida, Susana. Bienvenida. Hola, muy buenos días a los dos. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotros. Decimos lo mismo, Susana, que haya sacado un huequito, ¿no?, entre escribir y escribir, porque imagino que eso definirá mucho tu día, ¿no? Y siempre estamos haciendo la pregunta de cómo es tu día a día, ahora mismo, por ejemplo, Susana. Bueno, pues me gusta este inicio que tenéis, ¿no? Yo la verdad es que en el ámbito académico tenemos muchas tareas y yo creo que tengo, no sé si la suerte o la desgracia de que no suelo tener 2 días iguales, ¿no? Depende un poco de si ese día tengo clase y estoy, como os decía antes, sepultada por la docencia, o depende de si tenemos tareas de los proyectos de investigación, si toca escribir, si toca estudiar, porque para escribir hay que estudiar, ¿no? O si estoy de viaje con ponencias, con cursos, o también con estancias de investigación, como las que habéis mencionado, ¿no? Que me gusta acudir a otros centros especializados con otros investigadores cuando mis clases me lo permiten, ¿no? Entonces, bueno, siempre ando debatiéndome entre diferentes tareas. Lo que sí intento es que al menos todos los días intento entrenar, hacer deporte, que es un buen tratamiento psicológico informal, ¿no? Y disfrutar, pues mira, otra cosa que intento hacer cada día es disfrutar un poco de los desplazamientos cotidianos que tengo por la ciudad, ¿no? Entre que voy a la facultad, para acá, para allá, ¿no? Tomarme esos ratitos para estar presente, ¿no? Entre tanta actividad. Qué bueno, joder, entre tantas cosas que estás haciendo, la verdad que es una pasada que estemos por aquí, ¿no? Hablando de un tema además que si vemos tu historia, ¿no? Pues el tema del suicidio sí que ha estado muy presente en muchas de tus investigaciones y a mí siempre esto me genera mucha curiosidad, ¿no? ¿Por qué este tema y qué te genera a ti y qué te mueve a ti para estudiar este tema? Bueno, oye, pues mira, en mi caso, pues como casi todos los inicios tienen un poco que ver con el azar, ¿no? Que es un componente fundamental de la vida. Yo empecé a estudiar conducta suicida en el año 2008. Hace ya más años de los que me gustaría reconocer, ¿no? En aquel entonces yo había terminado mi tesis doctoral en el 2007 y la había hecho sobre prevención de conductas problemáticas en la adolescencia. Y bueno, había trabajado pues, con familias, en colegios y juré y perjuré que nunca más iba a volver a trabajar en centros escolares. Y digo esto porque luego volví a trabajar otra vez, ¿no? Porque es agotador, la verdad. Es muy gratificante, pero agotador.
En aquel momento terminé, bueno, pues eso, la tesis doctoral y entré a trabajar en el CiberSan, en este centro de investigación biomédica en red, que me dio la oportunidad de estar muchísimos años, 10 años que estuve trabajando allí, en contacto con el Sistema Nacional de Salud cada día, visitando, evaluando y viendo pacientes, personas, ¿no?, en centros de salud mental, y trabajar en proyectos europeos. Entonces, en el 2008 ya empezamos a trabajar con un proyecto de la Universidad de Würzburg que hacía un estudio en Alemania, la universidad, que hacía un estudio sobre epidemiología y factores de riesgo de la conducta suicida en toda Europa. Y bueno, pues yo era la última, digamos, la persona que se había incorporado, ¿no?, en aquel momento, y entonces nos tocaba ir a Luca, al Hospital Universitario aquí Central de Asturias, en Oviedo, al apartado de boxes en emergencias, y teníamos que ir a entrevistar a las personas que habían tenido un intento de suicidio y estaban ingresadas en urgencias en ese momento. Curiosamente, y yo creo que esto ya pues apuntaba, ¿no?, al problema que tenemos delante, yo estaba convencida cuando asumí esa tarea de que me iba a tocar ir al hospital, pues no sé, una vez a la semana, ¿no?, o cada 15 días, y para mi sorpresa, ¿no?, me tocaba ir a urgencias todos los días. Todos los días había 1, 2 o 3 personas ingresadas en Oviedo, que es una ciudad muy pequeñita, ¿no?, por intentos de suicidio. Y ahí iba yo, pues con escasa formación, debo confesaros. No sé si vosotros, bueno, sois más jóvenes que yo y a lo mejor tenéis más formación en el grado. Yo de aquella era una licenciatura, ¿no?, en conducta suicida. Iba ahí con mis apuntes y una hoja, ¿no?, a hablar con personas que a veces todavía estaban pues muy impactadas o incluso a veces todavía sedadas, ¿no?, a preguntarles, bueno, pues sus características, por qué habían intentado suicidarse de aquella, ¿no? Nos movíamos todavía con una nomenclatura, pues yo creo que muy antigua, ¿no?, de gesto para suicida y cuestiones de estas, ¿no? Y así empecé, ¿no? Y me pareció un fenómeno apasionante, del que desde luego tendría muchísima formación que llevar a cabo, porque yo trabajaba, bueno, pues en un contexto más de un modelo más psiquiátrico, más de síntoma. Y luego, bueno, pues dio paso a eso, pues a proyectos de validación de la escala Columbia, con muchísimas personas con diferentes diagnósticos, con proyectos de prevención en el ámbito escolar, proyectos europeos muy importantes liderados por Danuta Wasserman del Instituto Karolinska de Suecia. Y bueno, pues así una en otra, ¿no?, fuimos haciendo muchísimas cosas y teniendo la ocasión de formarme, ¿no?, en todas estas cuestiones, para las que sin duda pues conté con muy buenos profesionales, como bueno, uno de mis maestros, que es Marino Pérez, que lo habéis entrevistado, y a mí me llena de mucho orgullo, ¿no?, estar donde él ha estado, con otro compañero, Juan García Aro, que es un psicólogo clínico de aquí de Asturias, que también ha escrito mucho sobre el tema. Y bueno, pues así fuimos llegando. Joder, no, desde luego lo has ido resumiendo, pero es muy denso, ¿no?, todo lo que has ido viviendo. Me han llamado la atención varias cosas. Bueno, nosotros somos de licenciatura, yo creo fui la última promoción de licenciatura, y en general no creo que nadie salga de la carrera con la suficiente información en general, ¿no?, y sobre la conducta suicida en concreto, pues mucho menos. Y me ha llamado la atención, ¿no?, tú cómo hablas de tus expectativas, ¿no?, como cuando llegaste, cuando empiezas a notar que efectivamente hay más casos de personas con conducta suicida, y esto denota, ¿no?, la cultura que hay y el tabú que supone el suicidio en nuestra sociedad. Además, me gusta mucho la visión que le das a todo esto desde el plano existencial y saliéndonos un poco del modelo biomédico. Y yo quería que me comentases cómo percibes tú la evolución de la perspectiva del suicidio en nuestra cultura, vamos a decir, más occidental, como por ejemplo en España hemos ido hablando del suicidio. ¿Cómo crees que acabaremos hablando? Pues mira, Darío, sé que tú comentas, ¿no?, acerca de la evolución de la interpretación de la conducta suicida. Para mí, que llevo tantos años trabajando en ello, hay un cambio cualitativo, ¿no?, en los últimos años. En la investigación, en los últimos 5 años, ha despuntado de forma exponencial. Pero en los últimos 2 o 3 años, yo creo que posiblemente a raíz de la COVID, la forma en la que se abordan los medios de comunicación para mí es francamente llamativa para bien. No siempre se hace de forma correcta, la verdad, ¿no?, y ahí tenemos una barrera para la prevención, pero sí es verdad que, bueno, pues hemos empezado
a desestigmatizarlo un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había tenido tanta demanda de conferencias, de cursos, de radio, de prensa, ¿no? Y lo hago pues en aras de transmitir esa visión de drama vital, de drama existencial, ¿no? Antes que una avería intrapsíquica. Porque tenemos mucho que hablar, ¿no? Del fenómeno de la conducta suicida. La verdad es que es un tema francamente apasionante, pero que, claro, no está desvinculado de otras cuestiones que no son puramente psicológicas y que tienen que ver con el honor, con la libertad, con la dignidad, ¿no? Lógicamente, el suicidio se enmarca en contextos culturales. Es completamente, digamos, no puede disociarse de las formas y de las prácticas de vida, ¿no? Socialmente instituidas, y por tanto tampoco se pueden separar de los valores y de los significados, ¿no? Que tiene para las personas, que a su vez también son culturales. Con lo cual, trabajar en una visión global y sensibilizar podcasts como este, ¿no? Yo creo que es fundamental porque estamos ante un problema que, siendo importante para la psicología y que tiene una profunda raíz psicológica, no solo es psicológico, ¿no? Sino que también se puede abordar desde la sociología, la antropología, la política, el arte, la religión, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos ir hacia, ¿no? hacia esa visión global, fenomenológica, existencial, ¿no? Que desarrollaremos, y sacarla de la biología o de la cabeza, ¿no? Indagar más en el mundo y menos en las cabezas, ¿no? Diría yo. Claro, esto es importante, ¿no? Y desde el podcast pues también intentamos hacer mucho énfasis en esta visión contextual. ¿De qué manera afectaría a lo largo de, bueno, pues desde la evaluación hasta la intervención propiamente dicha, esta diferencia, ¿no? ¿Y qué diferencia habría entre un modelo contextual existencial de la conducta suicida y un modelo biomédico, ¿no? ¿Qué veríamos ahí? Mira, esta distinción yo creo que es fundamental, ¿no? Porque, bueno, pues como psicólogos sabemos que la conceptualización que hagamos de los fenómenos va a ser fundamental en su abordaje, ¿no? Es algo, por ejemplo, que tenemos muy claro en fenómenos como las experiencias psicóticas u otros problemas, ¿no? En el caso de la conducta suicida, esto es aún más relevante porque, como tú bien dices, Die, las implicaciones son para el abordaje clínico, pero también para su evaluación y para su prevención, tanto universal como selectiva o indicada, ¿no? Y como sabéis, pues varía en función, digamos, de los grupos poblacionales a los que se dirige. Tradicionalmente, la visión que se tenía del suicidio, digo tradicionalmente, aunque no solo, ¿no? Porque ya Karl Jaspers, bueno, supongo, ¿no? Conocemos al psiquiatra y filósofo. Ya en sus tratados, ya él comentaba, ¿no? Que el suicidio, digo a veces el suicidio por simplificar, ¿no? La conducta suicida no podía ser considerada, ¿no? Como si fuera la fiebre de la depresión, ¿no? Entonces, tradicionalmente hemos abordado la conducta suicida como si fuera un síntoma, y aún así se manejan los modelos diagnósticos, de otro trastorno psicológico, de tal manera que si se consideraba que si se abordaba el trastorno de base, tradicionalmente la depresión, ¿no? Pues entonces, como si fuera el suicidio la fiebre, ¿no? De una infección, si mejoraba la depresión, mejoraba la fiebre, o sea, mejoraba la ideación suicida, en este caso disminuía, y si empeoraba, entonces empeoraba el síntoma, ¿no? Hemos cambiado esa concepción teórica de la avería intrapsíquica, ese enfoque diagnóstico-céntrico, ¿no? Más epidemiológico, más estadístico, por un modelo contextual, existencial, que yo creo que tiene como tres vertientes importantes, ¿no? Por un lado, la primera sería la naturaleza plural y diversa de la conducta suicida, ¿no? Y es que no se trata de un único fenómeno, como si fuera eso un síntoma, ¿no? Un renglón más en el DSM, ¿no? Sino que es diverso y existen diferentes sentidos o motivaciones, ¿no? Tras la conducta suicida. Es más, a mí me gusta mucho siempre comentar una frase de Silverman, ¿no? Ya en el 2006, que él decía, a ver si la recuerdo, decía algo así como, dado que la tentativa de suicidio puede significar tantas cosas diferentes, corre el riesgo de no significar nada, ¿no? Y esto ya lo comentaba él, eso pues hace ya casi más de 15 años, porque no estamos seguros de qué estamos evaluando cuando evaluamos un intento de suicidio, porque para cada persona puede cumplir una función diferente, ¿no? Hablar genéricamente de suicidio
a veces puede ser nivelar fenómenos que pueden ser cualitativamente diferentes en función de la persona, ¿no? De hecho, fijaros que todavía no tenemos una nomenclatura clara para el suicidio, ¿no? Y todavía estamos investigando si el suicidio es un fenómeno con diferentes caras o si más bien hay diferentes fenómenos de suicidio, ¿no? Mm. Por otro lado, Sí, te sí, iba a decir, perdóname. perdón, es muy interesante esto que me estás contando porque al final podemos olvidarnos del análisis funcional también y en la conducta suicida hace falta evidentemente, ¿no? Pero si hay un tabú tan grande con el suicidio, hablar sobre la función del suicidio invita a que tengamos un contexto terapéutico muy amable, autocompasivo y me gustaría preguntarte por las habilidades que necesitan los terapeutas, las terapeutas para poder favorecer ese contexto y que se pueda hablar claramente del suicidio para hacer precisamente este análisis funcional. Sí, como tú dices, Darío, el análisis funcional es fundamental, ¿no? Hay que entender al servicio de qué está el pensamiento de suicidio y, por tanto, lo entendemos como una forma, digamos, transdiagnóstica, ¿no? Fuera de la etiqueta, digamos, donde el diagnóstico y la ideación suicida sería algo que hay que explicar, ¿no? Y no la etiqueta diagnóstica la que explica la ideación suicida, ¿no? Como tradicionalmente hemos hecho. En este sentido, lo que tú comentas es fundamental porque en la conducta suicida la evaluación no puede separarse de la intervención. Uh-huh. Es decir, evaluar de una forma comprensiva y haciendo un análisis funcional forma parte de la intervención que hacemos, porque mientras que evaluamos, ¿no? En esa perspectiva experiencial, frente a una perspectiva clásicamente descriptiva, ¿no? Tenemos que ir devolviendo a la persona en crisis una comprensión empática de su problema, ¿no? Y de forma que pueda regular sus emociones y desde ahí ponderar posibles soluciones alternativas. Claro, habilidades terapéuticas específicas. Bueno, pues una de ellas es saber autorregular el estado emocional propio, ¿no? En la interacción clínica. Lógicamente van a surgir pensamientos, emociones, miedos, ¿no? Hay que saber dosificar, pues la compasión, ¿no? La preocupación por el otro en ese momento, la empatía, ¿no? La esperanza, el hecho de, a través de la evaluación, ayudar a la persona a construir o imaginar un futuro más esperanzador, ¿no? El arte de saber escuchar, de saber conversar sobre los recursos, sobre las soluciones, sobre los apoyos, el futuro deseado, ¿no? Desentrañar esas razones para vivir o para morir, ¿no? El suicidio siempre tiene un sentido. Decimos que la conducta suicida es conducta, ¿no? Y por lo tanto siempre tiene un sentido, como tú dices, ¿no? Entonces es fundamental. Claro. Todo esto, ¿no? A mí me hace pensar como una especie de cambio de paradigma en la forma de ver el suicidio, porque creo que, o mis sensaciones, ¿no? Cuando se hace tradicionalmente la evaluación del riesgo, pues se hace como mucho énfasis en las topografías de las conductas, ¿no? Como si fuera una especie de checklist, pero no se dice nada de las causas, ¿no? Ni de cómo vive esa persona en su entorno. Claro, eso es fundamental, porque, mira, otra de las características que tiene la aproximación fenomenológica y existencial, ¿no? Hacia la conducta suicida tiene que ver con la naturaleza fluctuante y dinámica, interactiva, ¿no? De la conducta. Más que una realidad fija o estática, ¿no? Independiente del observador. Claro, a lo largo de la evaluación y de la entrevista, si tomamos en consideración esa naturaleza dinámica, ¿no? Pues el hecho de encontrarse con un profesional, ¿no? Hablando desde el abordaje clínico, puede derivar en un encuentro literalmente vital, literalmente, ¿no? En el que la entrevista, ¿no? Sea una experiencia decisiva, ¿no? En el que la persona pueda comprender, ¿no? Qué es lo que le está pasando, que entre los dos alcancen una visión compartida, ¿no? Y comprensiva de la conducta suicida, más allá del checklist que tú dices, ¿no? Es más, hay personas, no sé si os ha pasado, ¿no? Pero a mí me ha pasado, yo durante muchos años, en estos años que trabajé, ¿no? En contacto directo con el Sistema Nacional de Salud, otra de las, bueno, pues de los grupos así, de los fenómenos, ¿no? Que a mí más me gustan, junto con la conducta suicida, es la psicosis. Sí. Me apasiona y trabajé muchísimos años en psicosis, ¿no? En psicosis y en conducta suicida. Y me ocurría, ¿no? Que muchas veces preguntaba y evaluaba, ¿no? Y bueno, ahora me estoy saliendo un poco del tema, pero mira, me sirve para comentar otra cosa. Y me encontré con muchas personas
que me decían que a lo mejor en 20 años que habían estado en el centro de salud nadie les había preguntado, ¿no?, sobre el sentido de su vida, especialmente a veces a las personas con diagnósticos de psicosis, ¿no?, porque, bueno, pues ese trato a veces un poco deshumanizado que tenemos con ellos, ¿no? Pero la cuestión es que en ocasiones nos centramos mucho en la detección del riesgo. Sabemos que esa es una ecuación quimérica, imposible, ¿no?, por esa naturaleza fluctuante. Y a veces las personas incluso viven pues mal, ¿no?, de una forma desagradable, el hecho de que los sanitarios o los clínicos, ¿no?, estemos tan centrados en saber si lo van a volver a repetir, ¿no?, cuando ellos mismos ni siquiera lo saben, ¿no? Dice, es que, o sea, parecéis más preocupados ¿no?, porque no, o sea, por saber si lo vamos a repetir que por entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Hay personas que pueden sentirse así, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que la actitud en la entrevista, más allá de esas características topográficas, sea la de apoyo y la de validación del sufrimiento, ¿no? Y permitir a la persona que empiece, bueno, pues con la propia narrativa de sus problemas, ¿no?, y involucrarla en la relación terapéutica para poder, pues a largo plazo, a medio o largo plazo, ¿no?, pues como siempre decimos, que sean capaces de vivir su vida con herramientas, ¿no?, y con sentido, ¿no?, que es la idea, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que nadie decide abandonar la vida si es un lugar habitable, ¿no? El problema es cuando el dolor es inhabitable, ¿no?, cuando se pierde el sentido, cuando hay falta de propósito. O sea, no solamente es un dolor inhabitable, sino que es una falta eso de propósito, ¿no?, en el sentido que decía pues Frankel, ¿no?, muchas veces. Y aquí se nos presenta un dilema, ¿no?, porque el problema está en el intento de solución que tiene la persona, ¿no? Para el clínico el problema es la muerte y la vida es la solución, ¿no? Y para la persona la solución es la muerte y la vida es el problema. ¿Sabes, Susana? Estaba pensando que al final en nuestra cultura pues tendemos a ir moviéndonos por metas y claro, esto puede ser muy incongruente con tener un propósito en sí mismo, y el propósito o buscar el propósito puede conseguirse, se puede verse como una meta y es algo que realmente se persigue y no se alcanza. Y en consulta es muy frecuente que las personas estén buscando ese clic, ¿no?, en el que se conectan a su vida. Pero claro, eso no se da, ¿no? Y la mera búsqueda hace que vivan desesperanza y que por lo tanto al final el pensamiento o la ideación suicida pueda aparecer, claro. Por eso quería preguntarte por esta forma de encontrar nuestro propósito sin de alguna manera buscarlo. Eso, ojalá no tuviéramos una respuesta sencilla, ¿no? Pero es tal cual tú dices, Darío, ¿no? Cuando, claro, ese clic no va a aparecer de forma repentina, ¿no? Y yo creo que la idea, pues efectivamente, el objetivo no es que las personas dejen de tener ideas de suicidio, ¿no?, sino que puedan ponderar soluciones alternativas. Decía Clarenbolt, un psiquiatra del siglo XIX, otra frase que a mí también me gusta mucho, ¿no?, que es que cuando la crisis suicida aparece, el drama existencial ya es viejo, ¿no? Hay un proceso, ¿no?, largo, previo a la conducta, ¿no?, por diferenciarlo, el proceso y la conducta, como sabéis, ¿no?, de atrapamiento, que es esta frase que le gusta tanto a Marino Pérez, ¿no?, maestro de todos, la desesperanza, ¿no?, incluso a veces la habitación experiencial, la vergüenza, ¿no?, que a veces se vive como proceso, ¿no?, en la conducta suicida. Y la idea es que la persona también vaya entendiendo, ¿no?, la función que va cumpliendo las ideas de suicidio, y cómo en ocasiones, ¿no?, es una forma de adquirir cierto control sobre una situación que les resulta, pues eso, inescapable, insoportable, interminable, ¿no? Estas 3 I's que dicen Chiles y otros, ¿no? Entonces, al final es una forma de lidiar con la angustia, ¿no? Es una forma bastante desesperada, ¿no?, de apropiarse de la vida. Y ese clic no va a aparecer porque, como sabéis, ¿no?, la idea es conseguir vivir a pesar del dolor, ¿no? Y claro, eso inevitablemente va a estar en contacto con los valores de la persona. Es que la conducta suicida tampoco se puede desligar y está dialécticamente unida a los valores de una persona, ¿no? Claro, todo esto me hace repensar también, ¿no?, esa forma de
de evaluación, porque al final si no miramos la topografía de las conductas, que es lo habitual, ¿cómo podemos evaluar, ¿no? o generar esta perspectiva experiencial, ¿no? frente a la detección del riesgo tradicional? Bien, podemos evaluar, ¿no?, la topografía. Sabemos, ¿no?, que dos personas con conductas que sean topográficamente similares, ¿no?, pueden tener sentido diferente y depende un poco del contexto, ¿no? Por ejemplo, tiene sentido pues que en urgencias, por ejemplo, en un contexto hospitalario, estemos más preocupados a lo mejor por una estimación de riesgo a sabiendas, ¿no?, de esa naturaleza fluctuante, ¿no?, y abierta. Claro, es fundamental entender esa naturaleza fluctuante porque también sabemos que hay un grado de incertidumbre que no podemos obviar y que va a ser muy difícil reducir, ¿no? La conducta suicida o la crisis suicida presenta una alta variabilidad a lo largo del tiempo, incluso dentro del mismo día, ¿no? En función de eventos, de disparadores, de protectores, ¿no? Los famosos triggers. Entonces, a veces el azar, puramente el azar, puede inclinar la balanza hacia una decisión o hacia otra. No sé si alguna vez os ha pasado, Darío, Oye, o a alguien que nos escuche, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de muchos años, si uno trabaja con personas con conducta suicida, no es raro encontrarse con que una llamada de supervisión aborta un intento de suicidio. A mí me ha pasado y me imagino que otros colegas que nos escuchen también, ¿no? Entonces, claro, hay que encontrar, ¿no?, pues ese equilibrio entre la evaluación funcional, el mundo vivido, el significado y el sentido, y la evaluación topográfica, que también tiene sentido, ¿no? Está más centrada en la toma de decisiones, ¿no?, a veces en la derivación, en el ingreso, ¿no? Pero antes de eso, ¿no?, la idea es intentar ver ese proceso, esa conducta suicida, ¿no?, como un problema vital, biográfico, ¿no? Eso, transdiagnóstico, por otro lado, no como síntoma de un trastorno mental, y trabajar en la entrevista y en la evaluación desde una relación de cuidado y de acompañamiento, ¿no?, principalmente. Ujú. Hemos hablado ya en algún episodio sobre la búsqueda de esta ambivalencia, ¿no?, en alguna crisis, y quería preguntarte por tu visión de esto, ¿no?, sobre todo cuando podemos tender a la invalidación, ¿no?, de la persona de delante, a confrontar de alguna forma. ¿Cómo podemos entrar en estas dinámicas respetando también el mundo de la persona que tenemos delante? Sí, es difícil, ¿verdad? Porque nos encontramos ante una situación en la que tenemos que validar el sufrimiento, pero no podemos validar la estrategia, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tenemos ahí que desentrañar las razones para vivir o para morir. Y no es fácil, Darío. Yo creo que sería ingenuo por mi parte, ¿no?, decir, bueno, esto es sencillo, ¿no? Pues no, para nada, ¿no? Hay que crear un clima, como sabéis, ¿no?, pues, de confianza, ¿no? Sin confianza no hay confidencia, ¿no?, como suele decirse. Y yo creo que en muchas ocasiones, ¿no?, yo creo que sobre todo cuando somos más noveles, nos ponemos un poco en la perspectiva del experto, ¿no?, que muchas veces habéis comentado vosotros también. O intentamos eliminar emociones que a nosotros nos resultan muy desagradables, como es el miedo, la preocupación legítima, ¿no?, que aparece cuando tiene delante una persona, ¿no?, que te está diciendo que su vida no merece la pena y que no desea vivir y que se considera despreciable, ¿no? Y entonces, en ese momento, por eso os decía yo que la evaluación es intervención, ¿no? Porque cuando yo le pregunto a una persona, entiendo que tu sufrimiento es enorme, ¿no?, para considerar que estarías mejor muerto o que prefieres morir antes que vivir en unas circunstancias como las que me cuentas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Crees que podríamos entre los dos, ¿no?, buscar estrategias, ¿no?, para ir construyendo la vida que tú quieres, ¿no? ¿Crees que podríamos encontrar soluciones, ¿no?, que no pasen porque tú tengas que morir? Fijaros, ¿no? Soluciones que no pasen porque tú tengas que morir para afrontar este problema. O, por ejemplo, imaginad, ¿no?, que alguien nos cuenta que está, bueno, pues, en una situación pues muy conflictiva, ¿no? Pues
yo qué sé, pues en el trabajo, la pareja, la vida, no lo sé, ¿no? Determinadas vivencias en la infancia, ¿no? Bueno, yo por lo menos me he encontrado durante el tiempo que he trabajado con personas, es verdad que eran personas, que era población clínica, ¿no? Pero muchísimas de ellas, la mayoría, ¿no? Tenían experiencias en la infancia muy traumáticas, abuso sexual frecuente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de personas que pueden tener problemas, pues, de largo recorrido, no necesariamente, ¿eh? Es importante que tengamos en cuenta que como fenómeno existencial, como drama vital, ¿no? Y cultural, puede aparecer en personas con diagnósticos sin ellas. Al final, un diagnóstico de lo único que nos informa es de dificultades en la vida, o sea, de más dificultades, con lo cual no habría una diferencia cualitativa, ¿no? Pero sí es verdad que podemos preguntar qué aspectos de tus problemas crees que se resolverían acabando con tu vida, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir, ¿has pensado una forma concreta de hacerlo? ¿Piensas en ello a menudo? Está bien, podemos preguntar eso, ¿no? Pero si preguntamos qué aspectos crees que se resolverían, le estamos ya dando pistas a la persona, ¿no? De la función que va cumpliendo esas ideas de suicidio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, ¿no? Es decir, si te suicidaras, pues a lo mejor crees que todo iría mejor porque ya no tendrías que enfrentarte, pues, a ningún tipo de conflicto, no considerarías, ¿no? Pues que serías una carga para tu familia, esa sensación de, bueno, de atrapamiento, de carga, ¿no? De falta de sensación de pertenencia que nos dicen las teorías ecológicas, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Decirle, pues, a lo mejor pensar en el suicidio te ayuda, ¿no? Con el problema de sentirte mal cuando tienes que enfrentarte a situaciones que te resultan insoportables, ¿no? Entonces, a través de esta forma vamos validando digamos, el dolor, ese dolor psicológico, pero vamos intentando que la persona vea, ¿no? Que es un intento de solución a un problema, ¿no? Quizás nos ayuda a pensar en la conducta suicida como un pensamiento al servicio de resolver una solución. Perdón, de resolver un problema, ¿no? Que en ese momento la persona no es capaz de ver otra solución, ¿no? Y no pensarlo como una emoción mágica, ¿no? O diferente, que sabemos que no es así, ¿no? Que no es así. Claro. Todo esto me hace pensar también acerca de cómo impacta, ¿no? En edades más tempranas. De hecho, vosotros ya tenéis un capítulo, ¿no? En el libro de tratamientos psicológicos para la infancia y la adolescencia, donde empezáis ya a abordar esta problemática y cómo se vería también, ¿no? Desde un punto de vista existencial, este impacto que ya está teniendo en gente muy, muy pequeñita. Ese es un tema muy interesante, Ye, porque efectivamente en ocasiones, ¿no? Hemos pasado de puntillas, ¿no? Por la conducta suicida en los adolescentes, creyendo, bueno, pues que, que sabrán ellos de la vida, ¿no? O que sus problemas son menores, ¿no? Claro, la cuestión es que hay numerosos artículos del año 2021 y 2022, muy recientes, ¿no? Que hablan de las raíces existenciales que tienen los problemas de conducta suicida en los adolescentes, fijaros, ¿no? Son, yo creo que, artículos muy certeros, ¿no? En este aspecto. Y además coincide, pues, que estamos viviendo, pues, con unos tiempos en los que los adolescentes se encuentran, bueno, pues con menos herramientas, yo creo, para enfrentarse a problemas, con menos contacto personal, al final una buena red de apoyo social, ¿no? Una capacidad de tolerancia a la frustración, como sabéis, una comunicación fluida, etcétera. Yo creo que cosas de las que adolecen precisamente los adolescentes hoy en día son un buen factor de protección, pero las crisis existenciales no han cambiado, ¿no? Somos conscientes de nuestra propia existencia y es un precio que pagamos, ¿no? Y hay que saber manejarlas junto con, bueno, pues con experiencias del primer desamor, del acoso, de problemas de regulación emocional, etcétera, ¿no? De hecho, fijaros, ¿no? Por ejemplo, hay un metaanálisis que se publicó este año en el que se habla de, bueno, pues sabemos, ¿no? Que las conductas autolesivas y las conductas suicidas son en teoría diferentes, ¿no? Cumplen funciones diferentes, pero que en el caso de los adolescentes esta distinción no siempre está clara ni siquiera para ellos mismos. Entonces, claro, nos encontramos en situaciones en las que hay que tener aún más pericia, por decirlo de alguna forma, para entender qué está pasando o qué función está cumpliendo, ¿no? En este sentido, dentro de las estrategias de prevención, fijaros, ¿no? Si nos movemos en un modelo de síntoma, las estrategias de prevención no tendrían mucho sentido más allá de la población clínica, ¿no? Sin embargo, si nos movemos en un modelo contextual y existencial, tendría mucho sentido, ¿no? La prevención
incluso la búsqueda de ayuda informal, que no es baladí y no es nada despreciable, ¿no? Para nada. Nosotros, por supuesto, prestamos una ayuda profesional a personas que ya tengan serios problemas, pero esa ayuda profesional también se puede prestar en el contexto escolar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que es fundamental sensibilizar, concienciar, ¿no?, sobre conducta suicida a los jóvenes, pero no necesariamente utilizando la palabra conducta suicida, ¿no? Hoy en día sabemos en esos modelos transdiagnósticos que la inmensa mayoría de los problemas psicológicos tienen una base común y que cuando yo prevengo una cosa, estoy previniendo otras cosas hermanas, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que covarían, ¿no?, en general. Y yo creo que en ese aspecto el centro escolar es absolutamente fundamental para el trabajo del psicólogo, fundamental. Es cierto que vivimos una especie de adultocracia, ¿no? Y en muchas ocasiones hay mucha distancia, ¿no? Mucha invalidación de los problemas que viven los adolescentes y los niños en clase. Entonces veo como muchas barreras para que muchos adolescentes se abran, no solo hacia sus profesores, sino también entre sus compañeros y compañeras, claro. Por eso me gustaría preguntarte de qué manera podemos hacer que las aulas sean espacios más seguros, donde no solo hablar de la conducta suicida pueda ser, bueno, pues bien recibido, sino en general un sitio donde se puedan hablar de las emociones y el bullying, que es un problema bastante habitual, se vaya reduciendo, se vaya extinguiendo. Mira, esto que comentas del bullying, del acoso escolar, a mí me parece un problema francamente preocupante porque no solamente, digamos, por la actividad acosadora en sí, Darío, sino porque nos habla de una sociedad con unos valores muy cuestionables, ¿no? Yo creo que en esta visión más abierta que tenemos de la prevención de la conducta suicida, ¿no?, no se trataría solo, como tú bien dices, ¿no?, de captar, ¿no?, para la atención profesional a las personas con ideación suicida, sino que se trataría de construir entre todos, ¿no?, con un andamiaje continuo, una sociedad con una promoción de la salud y unos valores en las que las personas que necesitan ayuda puedan pedirla cuando la necesitan. Y esa ayuda informal, ¿no?, es muy bienvenida en los adolescentes y en el contexto escolar. Claro, a este respecto, ¿no?, tendría mucho sentido disponer de espacios y profesionales bien cualificados en los colegios. Y bueno, de hecho, ya se está instaurando un poco esa figura, ¿no? Pero bueno, como todo, los inicios son un poco confusos y no sabemos todavía muy bien qué papel o qué formación tienen que tener, ¿no? Es fundamental, perdón, que los chicos y las chicas cuenten con una persona, ¿no?, a la que hablar, que se sientan escuchados, ¿no?, que tengan, digamos, un apoyo que es imprescindible en algunas etapas de la adolescencia. No todos van a necesitar esta ayuda. La adolescencia es bueno, como sabemos, ¿no?, es un periodo, pues, de cambio, donde hay una vulnerabilidad, pero también hay, bueno, pues una gran potencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es necesario, digamos, incluir programas de prevención que sean curriculares, es decir, que formen parte, ¿no?, del abordaje de la educación, más allá del saber técnico, ¿no?, del poder, digamos, conducirse por la vida, ¿no? La literatura científica nos dice, ¿no?, pues que los programas que hacen una promoción de las habilidades sociales, de la gestión, esto de gestión a mí nunca me ha gustado, ¿no?, gestión emocional, pero bueno, vamos a utilizar ese término, Se ¿no?, entiende. gestión emocional, sí, de regulación emocional, ¿no?, han sido los más eficaces. No obstante, también se habla, bueno, pues de formar a las personas, los adultos, ¿no?, que están con los adolescentes, los llamados gatekeepers o cribados profesionales, ¿no? Pero sin ninguna duda, el mejor lugar para prevenir es el aula. Es un contexto natural, ¿no?, donde están todos los adolescentes. Tenemos ahí a la población cautiva, ¿no?, que decimos en investigación. Y además no es necesario, insisto, ¿no?, prevenir. O sea, no existen habilidades que tengan dianas terapéuticas específicas, ¿no?, sino que cuando prevenimos conducta suicida estamos también previniendo consumo de drogas y estamos también pues, previniendo, ¿no?, otros problemas. Tenemos ahora nosotros un proyecto, bueno, el investigador principal es el profesor Eduardo Fonseca, ¿no?, sobre precisamente el protocolo transdiagnóstico en contexto escolar, ¿no?, para prevenir problemas subclínicos. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona en las aulas, porque yo creo que es fundamental, ¿no?, fundamental. Claro, en relación a esto, ¿no? También, pues,
me surgen muchas dudas porque cuando la semana pasada entrevistamos a Miguel Guerrero y él hablaba del suicidio como una patología del vínculo, ¿no? Y vemos que en muchas ocasiones esto es especialmente problemático en colectivos como LGTBI o menores no acompañados también. ¿Cómo se podría tener en cuenta, ¿no? Dentro de esta prevención ya global dentro del aula, pues una prevención hacia estos colectivos también? Claro, existen, bueno, pues personas, efectivamente, ¿no? Que por sus características, por sus historias, ¿no? Pues pueden tener un mayor riesgo, ¿no? Lo que decíamos, esto en ausencia de etiquetas diagnósticas, pues el drama vital, ¿no? La ausencia de conexión. Sabemos, por ejemplo, que en los adolescentes es muy importante eso que tú comentabas ya del vínculo, pero bueno, dicho de otra forma, ¿no? La sensación de pertenencia, ¿no? Sabemos que es fundamental. Y en ese aspecto, el centro escolar puede ser un importante factor de protección, la sensación de pertenencia al centro, ¿no? De sentirse parte de una comunidad. Ahí entrarían, yo creo que en función, por ejemplo, una de las estrategias que la literatura científica, bueno, pues aborda, ¿no? En el ámbito escolar, son los cribados de riesgo. Es cierto que no es fácil, ¿no? Realizar cribados en las aulas, ¿no? Aplicar instrumentos de screening para todos los adolescentes se ha hecho, ¿no? En algunos proyectos, yo si queréis os los cuento, pero no es fácil. Lo que sí podemos es ante, por ejemplo, las personas que mejor saben en general, que haya un adolescente con problemas suelen ser los compañeros. Suelen ser ellos antes que los adultos o los profesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la formación de liderazgo entre iguales, ¿no? Se ha descrito en la literatura como una posible forma de prevención de problemas, ¿no? Es decir, las personas que suelen ser líderes, los chicos, las chicas, ¿no? Que sean capaces de detectar señales de alarma, ¿no? Las famosísimas señales de alarma de la conducta suicida, y enseñarles eso, a identificarlas y a pedir ayuda, ¿no? Cómo ayudar a un amigo en problemas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a partir de ahí, con adultos formados, sean profesores, esa famosa, ¿no? Ayuda informal, o con profesionales de la psicología que estuvieran en el centro escolar, ¿no? Pues poder entrevistar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho, entrevistar a adolescentes pues, en situación de riesgo, suicida, y bueno, yo creo que es algo que agradecen mucho, ¿no? En general, las personas que tienen ideación suicida suelen sentirse muy aliviados, ¿no? Si pueden hablar de ese tema, ¿no? Se pierde en ocasiones pues ese miedo, ¿no? Y se alivia la tensión, ¿no? Entonces, yo creo que el entrenamiento de eso, entre pares y los profesores, los adultos, ¿no? Para poder captar, ¿no? a esos adolescentes que sufren, ¿no? Que sufren tanto. Ujú. Susana, hay algo que no hemos preguntado en ninguno de estos episodios últimos que hemos hecho sobre la conducta suicida y creo que puede ser la mejor persona ahora mismo para contestarme a esto y es sobre las autorrevelaciones en general, pero en esto en concreto, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre ellas? ¿Son útiles? ¿No lo son? Y si lo son, ¿de qué forma pueden serlo? Interesante pregunta, Darío. Tendría que reflexionar sobre ello. No tengo una respuesta clara, si te digo la verdad, ¿no? Estaba el otro día atenta, escuchando a un compañero, a un psicólogo clínico, ¿no? Al que invité a mis clases de máster y justamente hablaba él sobre las autorrevelaciones, ¿no? Y comentaba que cuando uno tiene muchas ganas de contar algo, igual a lo mejor no es buena idea contarlo. Es cierto. Claro. No lo sé. Fíjate, estoy pensando ahora sobre la marcha y temo, ¿no? Temo que a lo mejor una autorrevelación podría invalidar el sufrimiento. No estoy segura, Darío, no estoy segura. Claro, por un lado podríamos normalizar la ideación suicida si, por ejemplo, el terapeuta señala, ¿no? que en su pasado las ha tenido, pero por otro lado, como bien estás diciendo, podemos pecar de lo otro. Entonces, yo tampoco lo tengo claro y por eso lo saco en el episodio. Sí, hay cuestiones, no pasa nada, por no tenerlo claro, yo siempre lo digo, ¿no? Hay cuestiones que además tenemos que pensar porque también estamos con un fenómeno que también nos exige reflexión a nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde podemos ayudar? Por ejemplo, ¿no? También merece una reflexión filosófica y ética el fenómeno de la conducta suicida, ¿no? Claro. No es sencillo. Y a mí en ocasiones mis alumnos me hacen preguntas que yo no sé responderles.
o les respondo y les digo, quizás dentro de 2 años pues piense en algo un poco diferente, porque no podemos desvincularlo de nuestra propia idea de la vida, ¿no? Y de nuestro propio sentido y propósito y esas ideas, eso que os comentaba, de libertad y de dignidad y de honor, ¿no? De las concepciones culturales. Al final requiere de mucho autoconocimiento por parte de los terapeutas, ¿no? Y saber si esa autorrevelación corresponde más a una CCR1 o una CCR2 propia y si está al servicio de la terapia. Claro, es muy interesante. Efectivamente, Darío, ¿no? Desde ese modelo de la FAP, desde luego sería muy, muy interesante. Lo que sí es verdad es que como aspectos comunes, por decirlo así, ¿no? De las intervenciones psicológicas para la conducta suicida, más allá, ¿no? de la etiqueta que tenga la terapia, ¿no? Sea terapia cognitivo-conductual, sea DBT o lo que sea, ¿no? La literatura científica sí ha revelado, ¿no? que la idea de hacer un esfuerzo constante por involucrar, por apoyar y por aumentar la adherencia de la persona al tratamiento psicológico que sea, ¿no? Eso sí que se ha, digamos, señalado como un aspecto transdiagnóstico, ¿no? Y sobre todo, dar autoridad y empoderar a la persona. Eso también, ¿no? Solicitando su opinión durante el tratamiento, explicando, ¿no? esos procedimientos para el manejo del riesgo de suicidio. Y aquí viene, por ejemplo, la importancia de las intervenciones breves, por ejemplo, ¿no? que son fundamentales. Claro. Claro, sobre esto te quería preguntar, ¿no? Porque estamos hablando de la persona y la persona está en un contexto y en muchas ocasiones creo, ¿no? que habría que incentivar la implementación en las escuelas, ¿no? Y en muchas ocasiones creo que no hay incentivos y que para las escuelas, ¿cómo se podría cambiar esto, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos se podrían usar para incrementar el uso de estas estrategias, ¿no? de prevención de suicidio eficiente en la escuela? Yo creo que en este aspecto es necesario un enfoque completamente integrador y que debería estar implicado digamos, en los planes curriculares, porque no podemos dejarlo, digamos, a la buena voluntad de los centros escolares. Porque los centros escolares, yo que he trabajado muchos años, ¿no? en las aulas, están saturados, están sobrepasados, ¿no? Uno llega a un centro escolar y el jefe de estudios siempre está corriendo de un lado para otro, los intercambios, los profesores, ¿no? Entonces debería ser un aspecto, eso, que forme parte del currículo, ¿no? Y a este respecto, pues utilizar programas de prevención que estén validados y con apoyo empírico, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, sabemos, ¿no? Desde el ámbito de la ciencia de la prevención, pues nos dice que las intervenciones preventivas deben utilizarse principalmente en las etapas de cambio, ¿no? Por ejemplo, en primero de la ESO, en cuarto de la ESO, ¿no? Pues cuando se entra y cuando se acaba, ¿no? Y se pueden llevar a cabo programas, eso de forma vehiculada en la ley, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde, por ejemplo, en primero de la ESO y en cuarto se hagan esos programas de prevención. Los programas de prevención, en general, lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, nosotros llevamos a cabo uno, ¿no? que os comentaba, ¿no? Los resultados se publicaron en The Lancet, que es una revista prestigiosísima. Bueno, yo creo que ya he tocado techo con eso, ¿no? Y eran pues varias sesiones de role-playing que hacíamos con los alumnos y de información, ¿no? Pues 5 sesiones o 6, no recuerdo ahora mismo, donde abordábamos con ellos qué es la salud mental, qué es una crisis suicida, cómo pedir ayuda. Tampoco tocábamos mucho el tema del suicidio per se, ¿no? De hecho, yo creo que esa palabra aparecía, no sé, 1 o 2 veces, ¿no? En todo el programa, ¿no? Pero sí es verdad cómo identificar, ¿no? Pues lo que nos está pasando, eso, y saber pedir ayuda, cómo ayudar a un amigo en problemas, qué es un buen amigo, qué no lo es, técnicas de resolución de problemas y sobre todo mucho role-playing, ¿no? Además, yo me acuerdo que a veces me veía yo misma en situaciones en las que me costaba mi trabajo, ¿no? Encontrar una buena solución, bueno, pues en situaciones en las que hacíamos en clase y los alumnos, ¿no? Pues te ponían y tú decías, pues me cuesta salir de aquí, ¿no? Imagínate a ellos, ¿no? Que son todavía jóvenes y en teoría con muchas menos habilidades, ¿no? Entonces yo creo que la forma es un cambio claramente estructural, ¿no? En ese aspecto, estructural. Bueno, Susana, estamos llegando al final y no queríamos irnos sin preguntarte por el libro que sale en enero, al menos desde Amazon pone el 19 de enero, entonces Manual de Psicología de la Conducta Suicida, y me gustaría que nos contases un poco qué va a leer, qué puede leer la gente dentro. Pues muy bien, muchas gracias. Yo no sé si saldrá el 19 de enero, pero bueno, sí creo que saldrá ya prontito, ¿no? Ya estamos en los pasos finales de la editorial. Y bueno,
Este es un libro cuya idea nació hace tiempo, ¿no? Que coordinamos Eduardo Fonseca y yo, porque lo que os comentaba, ¿no? Creo que, bueno, primero que tenemos un problema de salud pública por delante, creo que además tradicionalmente ha caído siempre del lado, pues eso, del abordaje clínico y de la psiquiatría, y yo creo que los psicólogos debíamos dar un paso a la frente en este aspecto, ¿no? Y también reclamar, pues eso, que no es solamente una cuestión sanitaria o clínica, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es contar con profesionales del ámbito académico, del investigador, del clínico y el sanitario también, pero del educativo y del social, ¿no? La idea era, pues, articular una obra en torno a esta perspectiva fenomenológica, existencial, multifactorial, ¿no? E integrar, digamos, todo el conocimiento disponible de la literatura científica de los últimos años, ¿no? La idea era cumplir también una vertiente, pues, aplicada y una vertiente académica y científica, ¿no? Que sabemos que deberían complementarse. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es recoger a lo largo de 4 bloques, ¿no? Pues de introducción, de prevención, de abordaje, de posvención. Luego creo que hay una última, ¿no? de perspectivas futuras. Son unos 19 o 20 capítulos, ¿no? Una obra, pues, colectiva, gremial, ¿no? De psicología. Tampoco se trata de que la psicología muera de éxito, ¿no? En este caso, sino que, como os decía, bueno, es aportar nuestro campo a sabiendas de que hay otros, ¿no? Y la idea, pues, es que los profesionales sociales, porque también lo que decía, ¿no? Es un drama social, es un drama vital, ¿no? Por lo tanto, que todos podamos manejarnos dependiendo del contexto en el que trabajemos, ¿no? Con información rigurosa. En todos los capítulos, bueno, pues tenemos esa parte más teórica y luego tenemos, pues, apartados de referencias bibliográficas recomendadas, casos en primera persona, ¿no? Digamos, testimonios, y luego tenemos siempre también casos clínicos, ¿no? Siempre todos los capítulos acaban con un caso clínico. Entonces, bueno, yo creo que eso le ofrece, pues, más, digamos, más riqueza, ¿no? Y yo creo que la idea es que tanto los profesionales de la psicología, sanitarios, escolares, sociales, como los agentes encargados de políticas sociales, ¿no? Puedan tomar decisiones informadas para prevenir la conducta suicida, porque el abordaje clínico es fundamental, pero igualmente fundamental, ¿no? Es toda esa promoción, ¿no? de valores y toda esa eliminación de barreras, esa concienciación previa, esas leyes, ¿no? Pues que permitan regular, pues, yo qué sé, el consumo de alcohol o disminuir el acceso a métodos letales o implementar programas de prevención en las escuelas, ¿no? Donde, digamos, la idea es ir todos en la misma marea, ¿no? Porque aquí una actividad aislada no va a tener un impacto o un tamaño del efecto importante en los datos que luego nos va a dar el INE, ¿no? Pues con un decalaje de 2 años, que ya veis cómo estamos todavía, ¿no? Sí. Bueno, sin duda el manual creo que va a ser una referencia para los próximos años, ¿no? Que vengan, y la verdad que bueno, pondremos un enlace también para que la gente lo pueda ojear nada más salga. Y Susana, si alguien se ha quedado con alguna duda sobre lo que hemos estado hablando en el episodio de hoy, ¿dónde te podrían localizar? Bueno, pues es fácil localizarme. Cuando se mete mi nombre en Google, pues tengo mi correo de la universidad. También tengo una cuenta de LinkedIn y de Twitter, que la podremos poner en la página web. Confieso que no la consulto mucho, pero sí es verdad que, bueno, voy a veces, ¿no? Pues contando las pequeñas cositas que vamos escribiendo, que vamos haciendo. Y a partir de ahí pueden escribirme, ¿no? Pues quien lo desee. Muchas gracias también por poner el link al libro. Yo la verdad es que confío en que sea importante para nuestra profesión. Tanto Eduardo como yo, pues tenemos mucha ilusión, la verdad, y agradecemos muchísimo a todos los profesionales que han escrito, ¿no? Capítulos del libro y que han aceptado con resignación, ¿no? las múltiples correcciones y revisiones que hemos hecho, y estamos muy, muy ilusionados de poner, bueno, pues este granito de arena. Gracias. Bueno, gracias a ti por el tiempo, por este rato también, y por trabajar en pos, ¿no? de luchar contra este drama social que comentaba. Así que gracias, muchas gracias a ti por este ratito. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por estar escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque tendremos más episodios sobre el tema. Y nada, rápidamente recordaros que tenemos también el curso de abordaje sobre suicidio en descuento hasta el mañana, día 23 de diciembre. Y nada, nosotros ya nos vemos a la vuelta el año que viene ya. El 12 de enero estaremos por aquí con un nuevo episodio con vosotros. Os deseamos una feliz fiesta y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.